Les confieso que me tardé en decidirme sobre si hablar de Charlie Kirk o no. Al principio no quise porque, independientemente de la tragedia que es el asesinato de una persona, sentí que alejaba el foco de situaciones terribles que están sucediendo en el mundo y que las sociedades deberíamos estar observando y denunciando, abusos de todo tipo. Por otro lado, la polarización del debate me estaba pareciendo muy tóxica. Sin embargo, ya a la luz de los hechos, sí me parece que amerita una reflexión, porque debajo de los supuestos valores tradicionales, familiares, religiosos de los que hablaba Charlie Kirk, lo que había en realidad es un discurso de odio que, además de confundir a mucha gente, obviamente siembra odio y termina como termina, en un círculo de violencia que nos urge erradicar. Ya ni para qué contarles quién es Charlie Kirk. Las semanas pasadas su biografía, su perfil estuvieron por todos lados, así que si no lo conocían, seguramente hoy por hoy ya todo mundo sabe quién es. Pero rápidamente, para dar contexto, hay algunas cositas que sí me gustaría mencionar. Pues que era esta persona estadounidense con ideas de ultraderecha, de las que por cierto hablo en el episodio anterior a este, y que miren qué ligados están estos hechos, porque hablábamos de lo peligrosas que son las ideas de ultraderecha, y con este caso vemos justamente por qué. Terminan sembrando mucho odio en la sociedad que se traduce en el asesinato de alguien. O sea, creo que este caso sí nos pone en perspectiva lo delicado que son estas ideas. Entonces, Charlie Kirk tenía una organización que se llamaba Turning Point, que justamente lo que hacía era propagar en escuelas, en universidades, ideas de ultraderecha. Ponía una carpita y que debatía con los estudiantes. Y digo disque porque si ustedes no tienen nada mejor que hacer y como yo pueden echarse un clavado a las redes sociales y analizar los videos que subía el propio Kirk, pues pueden ver fácilmente cómo lo que hacía en realidad era intimidar a los chavitos y hacerlos quedar en ridículo con una supuesta habilidad retórica y, según el vato, muy informado. Pero en realidad, como digo, lo que hacía era imponer una visión a través de la burla y la intimidación. Él se sentaba como en un trono, con micrófono, con luces, con cámaras, con seguridad, digamos, con todo el poder mediático que tenía. Y frente a él, pues los jóvenes que, ustedes acuérdense cómo eran a esa edad. Da pena hablar en público o teníamos ciertas inseguridades propias, digamos, de la juventud, ¿no? De la inmadurez. Y además, pues estás ante una figura que es mediática, que es famoso, ya avalado, digamos, por el gobierno en turno. Eso no es cualquier cosa. Entonces, a lo que voy es que no era un debate en igualdad de condiciones. Además de que Charlie Kirk se imponía con su forma de hablar, con el tono, con la rapidez con que respondía, con que interrumpía. O sea, cualquiera que tenga, no digan ustedes estudios, sino la conciencia de observar un lenguaje verbal y corporal, pues te das cuenta que lo que hacía este cuate otra vez era intimidar. Yo verdaderamente aplaudo a los jóvenes que tuvieron la valentía de pararse frente a él y frente a toda la nación estadounidense y a la población mundial, porque estos videos en donde él humillaba a los estudiantes, pues los subía a redes y a un público global que podían verlos, ¿no? Lo cierto es que si ustedes indagan un poco, también van a encontrar videos, obviamente no posteados por él, en donde hay jóvenes que les saben debatir y refutar y tumbar sus ideas y sus argumentos de odio. Porque Charlie Kirk decía cosas como que los palestinos no existen, que Estados Unidos era un mejor país cuando existía la segregación, negaba que existe un privilegio blanco, como dicen los gringos, y esparcía ideas machistas, como de que el hombre tiene que recuperar su posición de proveedor y la mujer su lugar en casa, dedicándose exclusivamente a los cuidados. De hecho, si ustedes también analizan a la esposa de Charlie Kirk,
La verán vestida de rosa, de vestidos, de holanes, moños, como perpetuando estereotipos de género que han hecho mucho daño. Porque no se trata de, es decir, una se puede vestir como quiera, ¿no? De eso se trata la libertad. Es más bien todo lo que significa, por todo lo que está o estaba diciendo este hombre, que no son sino símbolos y hechos que, como digo, perpetúan los estereotipos de género y que históricamente han significado la opresión de la mujer. Ni qué decir, obviamente, de lo que pensaba este cuate sobre las diversidades sexuales y el derecho al aborto. Y es así que llegamos nuevamente al verdadero peligro de las ideas de ultraderecha, y es que son antiderechos. No se trata tanto de que abogan inocentemente por regresar a valores, como le llaman ellos, tradicionales, sino que sí empujan agendas para que personas que piensan distinto a ellos pierdan sus derechos, que las personas de la comunidad LGBTQ+ pierdan derechos, que las mujeres perdamos derechos, que los migrantes pierdan derechos. A lo mejor si ellos vivieran en sus casas y en sus comunidades con sus valores tradicionales, respetando a los demás, pues no habría problema. Adelante, piensen como quieren pensar. El problema, como digo, es que empujan agendas políticas que terminan en lo que estamos viendo justamente en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Trump mismo llegó a decir que gracias a Charlie Kirk había ganado el voto joven y obviamente pues esto también implicó que finalmente ganara la presidencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la actualidad en Estados Unidos? Un gobierno fascistoide en donde se está perdiendo hasta el derecho a la libertad de expresión, o sea, ya lo más obvio, lo más a la mano que supuestamente tenemos como sociedades democráticas. Y obviamente podemos ver también toda la represión que hay hacia grupos poblacionales que no son blancos y que no son heterosexuales, o sea, justo lo que promovía Charlie Kirk. Aquí me quiero detener tantito para hacer algunas reflexiones alrededor de algunos comentarios que me hicieron en el episodio pasado. Hablaba yo, como ahorita mismo, de que las ideas de ultraderecha están llevando al poder a gobiernos fascistas y también de cómo estos gobiernos a su vez promueven ideas de ultraderecha que nos tienen en este peligroso círculo vicioso que estamos viviendo en la actualidad. Ahora podemos preguntarnos como qué fue primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? El punto es que estamos en este auge, en este alzamiento de ambas, digamos, ideologías. Entonces, bueno, por un lado, me comentaban que no existe tal relación entre los gobiernos fascistas y la ultraderecha, porque Mussolini y entonces los nazis eran socialistas y bla, ¿no? O sea, estas ideas falaces de que los fascismos del siglo pasado eran socialistas porque el partido se llamaba Nacional Socialista. O sea, y que realmente es eso, una falacia. Yo más bien les invito a que más que quedarnos con estas ideas absurdas y en análisis superficiales, conozcamos la historia, pero en todas sus aristas, no nada más lo que dice Wikipedia o lo que nos enseñaron en la escuela. Es decir, podemos analizar los hechos desde muchos puntos de vista y uno de los más interesantes, según yo, porque obviamente me fascina el lenguaje, pues es justamente el discurso. Y ahora sabemos que Hitler y toda esta gente adecuaba su discurso, su lenguaje, a la audiencia. Por eso dice que le hablaban a los obreros y tal. Pero ahora sabemos por los hechos, por la historia, por las pruebas, cuál era la realidad. Entonces, yo agradezco profundamente los comentarios que me hacen, aprendo de todo y en todo caso lo que aprendí es que, ok, a lo mejor el término fascista no es tan em, adecuado al contexto y he visto que le empiezan a llamar a lo que vivimos hoy en día postfascismo. Entonces sí que estamos ante estas expresiones radicales de la derecha, es decir, ese sí que es el fascismo actual, o bueno, postfascismo, que ya lo definimos más o menos en el episodio pasado, un discurso antidemocrático, antiderechos y que representa un retroceso en avances sociales. Ahora, el episodio anterior también hablaba que una característica del fascismo, digamos que lo diferenciaba de las ultraderechas, era el uso del militarismo y del Estado.
Y sin embargo, también por allí me hicieron un comentario de que en el militarismo también ha habido corrientes progresistas y me pusieron de ejemplo a Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era general. Así que, pues muchas gracias por sus comentarios, por sus aclaraciones. Ese es en todo caso el principal objetivo de este espacio, dialogar, aprender, cosa que por supuesto no promueven las ultraderechas y que definitivamente no promovía Charlie Kirk, regresando ya de lleno al tema. Como les decía antes de este pequeño paréntesis, lo que hacía este cuate era intimidar. No buscaba dialogar, no buscaba aprender, sino imponer ideas antidemocráticas y antiderechos, apelando además al miedo, ¿no? Son estos discursos que penetran porque, ¿cómo les diré? Apelan a lo más primitivo que tenemos los seres humanos, miedo, y apelan a que desde ese miedo rechacemos lo que no conocemos, al otro que es diferente. En todo caso, de eso va el conservadurismo, del miedo al cambio. Pero aquí les voy a meter la lección budista. Todo está en constante cambio, en constante transformación. Ahora sí que lo único que no cambia es el cambio. Y hablando de budismo, otra cosa que me llama mucho la atención y no quiero dejar de mencionar es justamente el uso de la religión. Charlie Kirk hablaba de Jesús y utilizaba la Biblia y la enseñanza de Jesús para esparcir su discurso de odio, debajo del discurso religioso, que puede tristemente resonar en mucha gente, había un discurso de odio. Ahora, ¿cuál es la característica de los discursos de odio? Porque de esto también me preguntaban la vez pasada. Pues que no buscan dialogar, buscan imponer y imponer además ideas discriminatorias. Y no solo eso, sino que buscan que no se queden las ideas, sino que estas ideas provoquen una acción, como les decía, empujar agendas políticas, reformas, echar para atrás leyes o de plano una acción violenta en contra de ciertos grupos. Eso es lo que distingue un discurso de odio y eso es también lo que promueven las ultraderechas. Entonces, ¿qué provocan este tipo de personajes como Charlie Kirk en la sociedad? Odio y división. Echen un vistazo a la conversación en redes o observen en las sobremesas y hay una parte importante que lamentaron su muerte porque decían que era un enviado de Dios y que su palabra era la verdad divina, casi casi, ¿no? Entonces muchísima gente engañada desde el discurso religioso, creyendo que este cuate era lo contrario de lo que realmente era. Y tristemente, porque esto me parece verdaderamente triste, también otro grupo de personas diciendo que qué bueno que lo mataron porque era un peligro absoluto para el mundo, un potencial Hitler. Es decir, ya somos una sociedad que quiere erradicar la violencia con la violencia. Es algo, si se fijan, súper delicado. Y eso es lo que personalmente me parece que tenemos que tener cuidado. O sea, precisamente por esto tenemos que tener cuidado con este tipo de personas, con este tipo de ideas, porque siembran odio por todos lados. En la gente que cree como tú, pues haces homófobos, racistas, clasistas, xenófobos, machistas, misóginos. Y en la gente que no piensa como tú, pues haces que también se radicalicen. Así que tengamos los ojos bien abiertos, no participemos del odio que quieren sembrar en nosotros. Todos tenemos ideas diversas, todos pensamos distinto, de eso se tratan las democracias en todo caso, y tenemos la libertad de vivir nuestras vidas como mejor elijamos, pero no queramos controlar lo que hacen, piensan o cómo viven los demás. Es decir, todos, todas y todes tenemos derecho de vivir en seguridad y de ser felices. No entiendo cómo alguien puede querer negarle esto a alguien más. Te puede no gustar la forma en que me visto, te puede no gustar mi tono de piel, te puede no gustar la persona a la que amo o la familia que formé, pero ¿por qué quieres quitarme el derecho a tener esa familia o a amar a esa persona? ¿Sí me explico? Alejandro Quintanar dice, hablando de los ultraderechistas, ¿no? Es el autodesprecio convertido en ideología política. Se los repito,
es el autodesprecio convertido en ideología política. Es decir, autoobservémonos. ¿Por qué estamos odiando tanto? ¿Por qué queremos que el otro no tenga, no logre? A lo mejor también por eso Bell Hooks en su libro Todo sobre el amor reitera al final de discurrir de manera ensayística alrededor de este tema el famoso y también muy simple, ámate a ti mismo para poder amar a los demás. Otra vez, autoobservémonos. ¿Qué es lo que no nos gusta de nosotros mismos que estamos proyectando en el otro? Esa reconciliación conmigo mismo, conmigo misma, puede significar, o más bien sí significa, mi reconciliación con la sociedad, con el todo. Hay por ahí quienes dicen, con el fascista no se dialoga, se le pega. Pero yo no estoy de acuerdo porque entonces perpetuamos ese círculo de violencia. Así que bueno, voy a cerrar este episodio con algo que a lo mejor suena muy hippie, pero es que es así. Esta, para que vean, sí es una verdad universal. Solo el amor podrá salvarnos.